Era una época en la que los bombarderos eran tan pequeños, livianos y maniobrables como alcanzaban a lograrlo los diseñadores. En medio de Spitfires, Messerschmitts y Mustangs se destacaba un bombardero gigantesco y pesado. Con casi el doble de peso de sus contemporáneos, se le conocía como botija, porque parado sobre su nariz parecía una jarra de leche. El Thunderbolt P-47 de Republic llegó tarde a la guerra, y su diseño se vio influenciado por los acontecimientos que estaban sucediendo en Europa, como las batallas aéreas sobre Polonia y Francia. A pesar de su tardía entrada al inventario, llegarían a construirse en mayor cantidad que cualquier otro bombardero americano hasta entonces. Era rápido, confiable, podía ser dañado y sobrevivir y contenía poder de fuego pesado y efectivo. El P-47 evolucionó de una serie de aviones producidos por la Seversky Aircraft Corporation bajo la dirección de dos inmigrantes rusos, Alexander Seversky y Alexander Karpely. Para el momento en que el P-47 voló, la compañía se llamaba Republic Aircraft Corporation, y Seversky ya se había ido, pero los orígenes del avión se remontan a 1931. Alexander Seversky llegó a los Estados Unidos siendo ya un aviador y entusiasta de la aviación. Su padre había sido el primer propietario privado de un avión en la Rusia imperial, y Alexander había volado con distinciones en la Primera Guerra Mundial. Llegó a los Estados Unidos en 1917 en una misión naval y después de la Revolución se quedó trabajando con la Fuerza Aérea. Estableció una compañía de aviación en 1922 con las ganancias de las patentes de ingeniería de aviación que había vendido al gobierno americano. En 1931 fundó la Seversky Aircraft Corporation. Tras la incorporación de Karpely a la compañía, la configuración básica alrededor del motor de enfriamiento radial se desarrolló rápidamente hacia los aviones que dominaron las competencias por el trofeo Bendix a mediados de los años 30. Con pilotos como Jackie Cochran, uno de los ganadores regulares, los pilotos de Seversky ayudaron a crear interés en los medios y la compañía se dio a conocer. Las virtudes de los aviones de Seversky radicaban en su largo alcance y la velocidad de crucero relativamente alta. Estaban entre los aviones americanos más rápidos de su época. Y en 1937, cuando la mayoría de los aviones americanos alcanzaban 320 kilómetros por hora, Jackie Cochran causó sensación con 480 kilómetros por hora, rompiendo la marca en el espectáculo aéreo nacional. Luego de un accidente, Seversky se retiró de la participación activa en competencias, dada la preocupación del gobierno de que su compañía se acabara si él llegara a morir. El interés del gobierno no tenía por qué sorprender. El ejército había comprado los primeros aviones a Seversky en 1935, y su entrenador básico, el BT-8, fue un desarrollo del XBT de Seversky. Karpely y su equipo competían para ponerse al día con el resto del mundo. Y empezaron los diseños para un nuevo avión al que se le dio el nombre de P-47, que debería funcionar con un motor de enfriamiento líquido cuyos planos se habían sometido al Consejo Aéreo en agosto del 39. La noche siguiente, el repentino ataque de Hitler a Polonia se convirtió en una guerra salvaje, y los diseñadores americanos se vieron confrontados con la evidencia indiscutible respecto a lo inadecuado de su pensamiento. La guerra que Hitler y sus generales estaban listos a emprender era una guerra de tecnología avanzada. Como gran parte del ejército de Polonia era de caballería y estaba desactualizado, el ataque de los tanques alemanes con la Luftwaffe era un dominio total del aire. Acabó rápidamente con las defensas polacas. Estados Unidos tenía muy buenos bombarderos estratégicos como el B-17, pero en el área de caza se encontraba muy atrasado. Al escuchar las noticias de los ataques aéreos alemanes sobre ciudades y poblados en las primeras batallas de la guerra, Estados Unidos confrontaba la estremecedora, aunque distante posibilidad de ser incapaz de repeler tales fuerzas con los aviones existentes. Al igual que el P-47,
Todos los diseños que llegaban al ejército, aun cuando eran prometedores, estaban basados en motores de enfriamiento líquido que aún no funcionaban de manera satisfactoria, y existía un deseo de retener alguna capacidad utilizando los motores radiales ya probados. Para estimular a Carpelli, se dispuso de un motor radial gigantesco con 2.000 caballos de fuerza. El avión estaba diseñado literalmente alrededor de la planta de energía con ductos para la superbatería construida en el fuselaje. El gigante que crearon era teóricamente un avión de gran velocidad. La meta era de 640 kilómetros por hora a gran altura. Y con un golpe masivo desde las 8 ametralladoras montadas sobre sus alas. Se le llamó el P-47B y el primer ejemplar se produjo el 6 de mayo de 1941. A pesar de los problemas de desarrollo, incluida la pérdida de aviones por fallas en los motores y la tendencia a ir demasiado rápido para su marco, la producción y el desarrollo del avión continuaron rápidamente. Los modelos C y D aparecieron a finales de 1942. No obstante ser afectado por choques constantes, el avión excedía fácilmente a algunos de sus blancos y su velocidad máxima de 688 kilómetros por hora se recibió con beneplácito por el evidente poder de su armamento. Se le aceptaba para su papel expreso de cortar y destruir bombarderos enemigos. Sin embargo, a medida que se resolvían los problemas y los aviones empezaban a multiplicarse, las necesidades reales los señalaban para un papel enteramente diferente, el de bombardero escolta que operaba desde Inglaterra. Dispersos por toda Inglaterra, los equipos de mecánicos civiles e ingenieros ensamblaban los aviones embarcados desde el otro lado del Atlántico. El primer avión había sido descargado pocos días antes de la Navidad de 1942, y tan pronto como el Thunderbolt estuvo disponible, se hicieron arreglos operacionales y se adelantaron planes para equipar 3 grupos. Había un cierto escepticismo respecto al gran bombardero. En relación con los aviones capturados a los alemanes, se encontró que los alemanes tenían solo una ventaja: la velocidad cuando eran maniobrados y acelerados por la aviación nazi. Adicionalmente, no tenía alcance suficiente para escoltar a los bombarderos en su camino hacia Alemania. Pero a pesar de esto, y dada la ausencia de armas más adecuadas, el P-47 se envió protegiendo a los bombarderos al campo de batalla. La primera salida operacional fue sobre Francia, y se hizo el 8 de abril de 1943. Aun cuando las fallas mecánicas aún provocaban pérdidas de aviones, los pilotos se ajustaban a sus nuevos bombarderos con gran aprecio, por su fortaleza, velocidad y poder de fuego. Con la utilización de tanques externos de combustible para ampliar su alcance, los Thunderbolt fueron asimilados rápidamente al combate. En poco tiempo se desarrollaron tácticas para explotar su velocidad de ventaja, lo cual les dio una muy buena reputación por alcanzar y sobrepasar a los Messerschmitts y Focke-Wulfs. Volando en turnos para escoltar a los bombarderos tan lejos como fuera posible y encontrarlos a su regreso, los Botija proliferaron rápidamente y se hicieron familiares para la gente de Inglaterra y para los pilotos de la Luftwaffe. Los bombarderos habían sido construidos para proveer apoyo entre ellos mismos contra un ataque masivo, en la creencia de que serían capaces de prevenirlo dirigiéndose hacia sus blancos y de regreso a casa. La necesidad de enfrentar bombarderos contra bombarderos aún no se apreciaba completamente, y en las fases iniciales de la campaña se produjeron grandes pérdidas. Incluso con protección, los grandes aviones eran muy vulnerables y las pérdidas continuaron. Sin embargo, la batalla lenta y continuada tenía un efecto mayor. En ese sentido, los alemanes podían permitirse pérdidas en aviones y pilotos, pero los aliados no. Mientras más se prolongaba la campaña, se acumulaban los momentos de desgaste a medida que las fábricas y la infraestructura alemana se veían atacadas en forma persistente.
En el momento de este ataque, en Ending, en septiembre de 1943, los hombres que volaban los aviones aliados no eran conscientes de los efectos a largo plazo, ni de la presencia real y perniciosa de este enjambre de atacantes alemanes. Las tácticas alemanas orientaban a sus bombarderos a concentrarse en el ataque a bombarderos y no a comprometer escoltas a menos de que fuera inevitable. Esto era adecuado para el alto vuelo del Thunderbolt, que podía volar sobre las formaciones de bombarderos y aún así clavarse para interceptar a los atacantes. Una vez ganaban velocidad en el clavado contra los alemanes, tenían pocas posibilidades de escapar. Las tácticas que se habían empleado sobre los Spitfires de picar y escapar después del ataque simplemente enfrentaban la fortaleza del P-47 y los nazis aprendieron de la peor forma que no había manera de superar al Botija. La ofensiva de bombardeo estratégico continuó durante 1943 y 1944 con pocos cambios. A medida que la batalla proseguía y las tácticas se ajustaban, la situación se deterioraba para los nazis. Sus pérdidas de aviones eran un problema, pero las pérdidas de pilotos eran insostenibles. Sus haces se acababan. Los veteranos de España, Polonia, Francia, Rusia disminuían frente a las demandas sucesivas. Adicionalmente, sus aviones se vieron sobrepasados primero por los Spitfires y los Hurricanes de los británicos, y luego por los nuevos tipos americanos. Y peor aún, no habían sido reemplazados por aviones mejores. La revisión constante del ME-109 vio disminuir su efectividad por el aumento de peso, y el FW-190 también empezaba a mostrarse obsoleto. Los alemanes sabían que podían ganar el control con los bombarderos jet. Pero por la desconfianza de Hitler y la falta de visión general, no se tomó en consideración el potencial de fuego de aviones como el ME-262 hasta cuando ya era demasiado tarde para regresar el equilibrio a los alemanes. Así, en 1943 y 1944 presenciaron el ocaso de la Luftwaffe hasta el punto de estar bien distante de la superioridad absoluta sobre Europa e incluso de no tener control ni siquiera sobre su propio territorio. A veces, las pérdidas en la flota de bombarderos eran numerosas, y las suposiciones de los comandantes de que las cosas estaban peor en el campo enemigo no reconfortaban a la tripulación del B-17.
Los Thunderbolts también recibieron duros castigos, pero a diferencia de sus contemporáneos de enfriamiento líquido que caían con poco daño, demostraron ser muy difíciles de derribar. Con la armadura protectora alrededor del piloto y la ausencia de líneas de enfriamiento y radiadores para soportar golpes menores críticos, los Botija demostraron ser capaces de volar aún después de ataques mayores. Sin embargo, la posición de los tanques de combustible significaba que eran susceptibles a los incendios. Los pilotos tenían que virar rápido en caso de que los tanques se vieran alcanzados. Los ataques masivos sobre ciudades alemanas no dejaron a la Luftwaffe otra opción que oponerse a los bombarderos con todas las armas disponibles. Mientras los ataques sobre el Reich seguían y la devastación de las ciudades dificultaba la producción para que la guerra continuara, la Fuerza Aérea Alemana seguía sufriendo pérdidas que no podía soportar. Como muchos de los P-47 terminaban sus misiones de apoyo a bombarderos llenos de munición, se hizo evidente que el poder de fuego debía usarse para el regreso a casa. En poco tiempo, esta se convirtió en la política oficial y los turnos de bombardeo se acortaron para asegurar un pequeño margen de combustible para estas correrías imprevistas. Los ferrocarriles y los campos aéreos alemanes fueron blancos de atención especial. La Luftwaffe se vio destruida en tierra y por eso se identificó al P-47 como un arma de ataque a tierra. La guerra aérea en el Pacífico se había ajustado rápidamente después de los éxitos iniciales de los japoneses. Los Estados Unidos reconocieron la importancia de la superioridad del aire y con una ventaja material considerable ubicaron alrededor del imperio japonés una cadena de campos aéreos que le apuntaban. Desde estas bases, aseguradas por la incapacidad de los japoneses para competir con la calidad y cantidad de aviones americanos, el poder económico americano se transformó en una fuerza militar incontenible. Las grandes distancias entre casi todas las misiones hizo claro que los Botija no eran adecuados para estas lides. El mayor alcance del P-38 y después del P-51 hacía de ellos mejores candidatos. Sin embargo, muchos Thunderbolts llegaron al área y jugaron un papel muy importante en algunas campañas. Una vez más, gravitaron en la órbita del ataque a tierra con efectos devastadores. Acompañados del Lightning, supieron apoyo de precisión táctica en la guerra intensa sobre tierra que caracterizó a la isla, con la esperanza de que terminara la guerra en Japón. Desde el principio a la tripulación le gustó el Thunderbolt. Eran confiables, resistentes y tolerantes en condiciones difíciles. Su capacidad de servicio había sido considerada en forma detallada por sus diseñadores y se había hecho el mayor esfuerzo por simplificar las cosas. Aun cuando tenían sus puntos críticos y sus malos hábitos, estos afectaban más a los pilotos que a la tripulación. Y comparado con otros aviones, la mecánica era bastante ágil. En el Pacífico se embarcarían en una de sus misiones más celebradas, la participación en la Batalla de las Marianas. A finales de 1944, en el campo de Bellows, en Oahu, los P-47 del Grupo 318 se preparaban para recibir la invasión. Luego de una inspección ceremonial y mantenimiento de último minuto, los aviones volaron la distancia hacia Ford Island en Pearl Harbor, donde aterrizarían al lado de los muelles.
Desde la pista aérea, se orientaron hacia el costado de los portaaviones que los esperaban y luego se balancearon sobre la cubierta. Había dos barcos B-class de Jeep Carrier, el USS Manila Bay y el USS Natoma Bay. Los tres escuadrones de Thunderbolts fueron cargados y estivados tranquilamente. Naturalmente que Carpelli no había diseñado su gigantesco avión bajo las características de un portaaviones, pero no había intenciones de aterrizarlos de nuevo a bordo. Así que se localizaron en la catapulta y fueron lanzados uno cada 2 minutos. Todos los aviones salieron sin contratiempos hacia su nueva base que había sido rebautizada como Campo Isley. A medida que se reunían en círculo para aterrizar, podían ver el humo de la batalla que se desarrollaba sobre las colinas a pocos kilómetros de distancia. Tan pronto aterrizaron, entraron en acción. Los primeros aviones actuaron exitosamente en varios ataques antes del anochecer. Las 4 ametralladoras pesadas de 1.25 centímetros se montaron en el ala exterior alejadas del tren de aterrizaje. El ajuste de los 4 cinturones de alimentación de munición a los arneses requirió la posición escalonada de las ametralladoras. Y como en la mayoría de los aviones, la instalación del armamento era práctica, sólidamente construida y de acceso sencillo. El almacenamiento táctico de los Thunderbolt también era sencillo de cargar. La instalación de los cohetes había sido diseñada en forma ineficiente y había dificultades con su precisión. Pero estos problemas eran menores frente a su potencial de combinación entre bombardero y cohete.
Como bombardero de picada, el Thunderbolt no era muy eficiente por su tendencia a ganar velocidad. Sin embargo, tenía buena capacidad de carga y podía lanzar dos bombas de 250 kilos con precisión considerable en pases a baja altura y gran velocidad. Saipan fue el escenario donde los Thunderbolts se utilizaron por primera vez para el uso de una nueva arma de guerra, el napalm. En los aviones se construyeron bombas de napalm utilizando los tanques externos de combustible como contenedores. La mezcla de napalm y gasolina se inyectaba a los tanques mediante un detonador. Los bombarderos fueron un factor importante en el resto de la batalla de Saipan y en las campañas de Tinian y Guam. La batalla de Saipan se prolongó hasta las primeras semanas de julio, con pérdidas de 26.000 hombres japoneses, y el 23 de ese mismo mes comenzó la invasión de Tinian. En ese tiempo, los Botija hicieron miles de viajes cortos desde el campo al campo de batalla y de regreso, dando a las tropas en tierra un apoyo decisivo. Aun cuando los japoneses de Tonian lucharon arduamente con lo que poseían, no tenían posibilidades de éxito. Los Thunderbolt estaban en posesión total del aire y se sentían libres de atacar como quisieran la guarnición. Desde el aeropuerto, la tripulación en tierra y los pilotos en día libre tenían la rara oportunidad de observar los escuadrones de aviones acabar con las defensas enemigas con ametralladoras, cohetes, bombas y napalm. Al planificar el desembarco en Normandía para el día B, se había dado considerable atención a la necesidad de que el apoyo táctico en tierra estuviera disponible para impedir los intentos alemanes de reagruparse y hacer regresar a los atacantes hacia el mar. Durante las primeras fases de la invasión había problemas con la relación entre las fuerzas de aire y de tierra.
El establecimiento del mecanismo de controladores aéreos para mantener el contacto directo con los aviones patrulleros, el P-47 y otros aviones tácticos, se convirtieron en una de las armas más importantes y efectivas de los aliados en su inexorable progreso por Francia hacia Alemania. A medida que el frente avanzaba durante la segunda mitad de 1944 y el 45, las bases aéreas se acercaban a la acción respaldadas continuamente por la acción de los Thunderbolts. Mientras continuaba la campaña deliberada contra la Luftwaffe y se equiparaban las pérdidas en ataques estratégicos, las tropas en tierra se aseguraron de que los aliados alcanzaran la supremacía aérea total sobre Francia y Alemania, aún antes de que las tropas aterrizaran. Los Thunderbolts no estaban tan involucrados en la campaña estratégica. Su limitado alcance había hecho que fueran reemplazados en este papel por el P-51 Mustang. Con su motor, Merlin de Rolls-Royce se había convertido en uno de los bombarderos más potentes de la guerra. Además del apoyo directo a las tropas en el campo de batalla, el papel táctico del P-47 lo involucró en la campaña masiva para perturbar los sistemas nazis de transporte. El hecho de paralizar constantemente las carreteras y los ferrocarriles demoraba el movimiento de tropas y tanques hacia el frente e infligía grandes daños a las reservas alemanas antes de que pudieran tomar sus posiciones. A medida que los aliados derrotaban al ejército alemán, las escenas de destrucción que encontraron confirmaron el efecto del apoyo táctico. La parálisis de la red ferroviaria en particular era el mayor triunfo. En las ciudades alemanas, el efecto del bombardeo táctico, además de la campaña estratégica, significó la destrucción de áreas extensas. Los ejércitos en su avance se enfrentaron con escenas de destrucción que no tenían comparación. La Primera Guerra Mundial había presenciado una desolación similar.
pero solo dentro de los confines de los campos de batalla. Aquí, países completos se vinieron abajo. La producción del P-47 terminó en diciembre de 1945. En los 4 años desde el primer vuelo en 1941 se construyeron 15.683, la producción más grande en la historia de la industria americana de aviación hasta entonces. La multitud de Thunderbolt había demostrado ser un arma valiosa, particularmente en su uso táctico, y abrió el camino para muchas de las teorías detrás de los desarrollos posteriores de la aviación militar. Irónicamente, dada su participación masiva como aviones tácticos, los últimos Thunderbolts, el modelo N, fueron desarrollados especialmente como bombarderos escoltas de largo alcance para usar con los B-29 en sus ataques al Japón. Después de la guerra, el P-47, como gran parte del inventario de la Segunda Guerra, se vio superado por los rápidos desarrollos del jet, y no había lugar para él en la línea del frente. Algunos fueron cedidos a fuerzas aéreas suramericanas y unos pocos se mantuvieron en servicio en Perú hasta el 69. La última acción militar que involucró a un P-47 fue durante la invasión a República Dominicana en 1964. Durante la Segunda Guerra Mundial, los P-47 hicieron 545.575 salidas, alcanzando una cifra de 3 millones de horas en tiempo de combate. Se les acredita la destrucción de 7.000 aviones enemigos, 3.752 de ellos en batallas aéreas, un desempeño impresionante. Los británicos, al saber que a estos bombarderos gigantes se les conocía como botijas, habían asumido que era una contracción de Juggernaut, sin relacionarlo con la forma de jarra de leche y tomándolo como referencia al tamaño y poder de fuego del avión. Ciertamente era grande y ciertamente empacada con un golpe fuerte. El P-47 fue uno de los bombarderos más exitosos de la guerra y una de las armas más importantes de los aliados. No hay duda de que fue uno de los aviones más sobresalientes de todas las épocas.